nosotros, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Voy a invitarlo, hermanos, a que abra su Biblia en el libro de Proverbios. El día de hoy vamos a aprender de un tema, hermanos, que pues estamos estudiando en la misión de Oxford. Hemos estado estudiando, hermanos, acerca de el trimestre pasado estudiábamos los 7 pecados que Dios aborrece en base al libro de Proverbios, ¿verdad? La lengua mentirosa, los ojos altivos, y por 7 semanas estuvimos estudiando los 7 pecados que Dios aborrece. El día de hoy quiero, hermanos, bien rapidito que pudiéramos juntos aprender, hermanos, acerca de las 7 caídas del justo. Y para ello yo quiero que vaya conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 16 en adelante. Capítulo 24 del libro de Proverbios. Vamos a leer versículos 16, 17, 18, 19 y 20, hasta el 20, 16 al 20, hermanos. Solamente vamos a darle lectura a la palabra de Dios y después los demás versículos que vamos a estar hablando, hermanos, estarán en las pantallas para que podamos ahorrarnos un poco del tiempo y avanzar más rápido, ¿verdad? Son 7 puntos que tengo, son 8 hojas de bosquejo y a ver hasta qué horas nos alcanza para salir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 24, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Versículo 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? ¿Verdad? Señor mi Dios, te damos gracias. Queremos, Señor, pedir tu guianza, que tú nos puedas guiar, Señor, en tu palabra, que podamos entender, Señor, estas 7 caídas, Señor, pero que tú levantas al justo. En el nombre de Cristo, bendice tu palabra. Amén. Hermanos, solamente quiero, a modo de introducción, hermanos, es de que podamos entender el día de hoy 7 caídas. La Biblia dice, hermanos, que 7 veces cae el justo, pero si hay algo que Dios garantiza, es que el que es justo, el que es justificado, el que es lavado por la sangre de Cristo, vuelve a levantarse, ¿verdad? Dice el versículo 16: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y luego dice la segunda parte del versículo: mas los impíos, aquellos pecadores, aquellos que no han sido lavados con la sangre, aquellos que no han sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, dice la última parte del versículo, caerán en el mal. Y el motivo de este estudio, hermanos, es que si usted ha caído, usted pueda levantarse. La Biblia dice: en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en el libro de Dios, anhela y desea que los justificados van a caer, pero Dios los levanta, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, este versículo de Proverbios 24, 16 ha sido un versículo muy impactante, ha sido un versículo de mucho ánimo para aquellos hermanos que caminan en el Señor y por alguna razón caen en el caminar cristiano, hermanos. Y este versículo ha sido usado para motivar, para levantar, para que los hermanos retomen su caminar en los caminos del Señor. Pero, hermanos, muchas veces, hermanos, tomamos muy en poco el deseo y el anhelo de Dios. No tomamos muy en serio, hermanos, la caída de un justo. Humanamente, hermanos, cuando un hermano cae, cuando un hermano tiene un desliz en el caminar cristiano, humanamente, hermanos, o como persona carnal que somos,
tendemos a rechazarlo, ya no se junten con él, ya no lo hablamos, ya no lo jalamos con nosotros, no tratamos de levantar al hermano, al contrario, le damos el último aplastón para que se quede en el piso. En el corazón de Dios, hermanos, es que el justo se levanta, el que ha sido lavado con la sangre del cordero se levanta, dice la palabra del Señor. 7 veces cae el justo, pero se levanta, dice Dios. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. No lo busque, lo vamos a poner en las pantallas. Dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y escuche bien: considerándote a ti mismo, no sea que tú seas el siguiente. O sea, no sea que también tú caigas. Y muchas veces, hermanos, tenemos muy en poco, hermanos, a los hermanos que caen, a los hermanos que tienen su desliz, a los hermanos que algo pasó en sus vidas y cayeron. Tendemos, hermanos, lo bloqueamos tal vez, ¿verdad? Le borramos en el contacto, ya no nos juntábamos como antes, ¿verdad? Pero en la Biblia, hermanos, nos dice: 7 veces cae y 7 veces se levanta el justo. Por naturaleza humana, hermanos, cometemos el error de rechazar, hacer un lado al hermano, a juzgar a la persona que ha caído, aunque en la mente de Dios, en el corazón de Dios, hermanos, el justo, el que ha sido lavado por la sangre del cordero, Dios dice: yo lo levanto. Una vez, hermanos, estos pasajes han sido usados con el propósito de alientar, de animar, de levantar a los hermanos caídos. Y la mayoría, hermanos, conocemos, tenemos amigos, compañeros de trabajo, tenemos familiares, tenemos hermanos, tenemos amigos que caminaron en el Señor y empezaron a caminar, pero algo sucedió que cayeron. Tal vez es su amigo, tal vez es su hermano en la carne, tal vez es su compañero de trabajo que caminó con el Señor. Es un hombre, una mujer que ha sido lavado con la sangre del cordero y que por alguna razón cayó. El Señor Jesucristo, hermanos, nos dice en Lucas 17, 1 y 2, dijo Jesús a sus discípulos, escuche bien: imposible es que no vengan tropiezos. Es decir, hermanos, mientras estemos bajo este mundo pecaminoso, el mundo caído, mientras sangre corra por nuestras venas, mientras nuestra carne, hermanos, esté vivito y coleando, dice Jesucristo, será imposible que no tropieces en tu caminar cristiano. Así que, queridos hermanos, las caídas del cristiano, hermanos, Dios dice y garantiza que va a caer el cristiano, pero si es lavado con la sangre del cordero, se levanta el justo. No así, dice el versículo, los impíos, no así los que no han recibido a Cristo, no así los que no son verdaderos cristianos, esos quedan caídos. Y cuando yo empecé a estudiar esto, hermanos, yo tenía muchas preguntas. ¿De qué manera cae el cristiano? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice 7 veces cae? ¿Se refiere los 7 días de la semana? ¿Se refiere a los días de la creación? ¿Será que se refiere? Uno tiene muchos cuestionamientos, hermanos, acerca de qué se refiere, a qué se refiere el autor de la Biblia cuando dice 7 veces cae el justo. ¿Será que 7 veces al día? ¿O 7 días de la semana va a caer el cristiano? ¿O 7 veces durante su caminar en la vida cristiana va a caer? Y hay muchas cuestiones que muchas veces, hermanos, o que vienen en nuestra vida, hermanos, y no podemos, muchas veces no la podemos entender solamente leyendo la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Ahora, el número 7 en la Biblia, hermanos, es un número que tiene muchos significados. Por ejemplo, en la Biblia encontramos las 7 lámparas del candelero en el libro de Apocalipsis, los 7 días de la creación en Génesis, encontramos las 7 iglesias de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis, los 7 sellos de Apocalipsis, encontramos las 7 trompetas, las 7 copas de ira en el libro de Apocalipsis. En fin, hermanos, hay
multitud significado en el número 7. Incluso el número 7 se refiere a múltiples ocasiones. ¿Se acuerdan la historia cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice: ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi prójimo? Hasta 7, dijo Pedro, y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, te digo 70 veces 7. Y el número 7, hermanos, en la Biblia es un número simbólico que expresa algo espiritual, invisible y eterno. El número 7 simboliza también lo que se repite un número infinito de veces. Así que, queridos hermanos, en este día, hermanos, a modo de pregunta, yo voy a responder esto a lo largo de 7 semanas con los hermanos de Oxford. Pero el día de hoy quisiera yo responder: ¿cuáles son las caídas del justo? ¿Cuáles son las caídas que el cristiano enfrenta, que Dios dice 7 veces cae, pero 7 veces se levanta? ¿Sabía usted, hermanos, que en la Biblia Dios nombró a 7 hombres justos? Usted sabe que a Lot le dijeron que era el hombre justo. Hablaron acerca de Job cuando el ángel venía a rodear la tierra y dice: ¿no te has dado cuenta de mi siervo justo Job? También, hermanos, la Biblia o Dios nombró a David como un hombre justo, nombró a Abraham como un hombre justo. En realidad, hermanos, hay 7 hombres en la Biblia que Dios los llamó justo. ¿Y sabe qué? Como por casualidad, estos 7 hombres cayeron. Pero casualmente, si usted piensa en la casualidad o cree en la casualidad, estos hombres cayeron, fueron llamados justos, pero ¿sabe qué? Se levantaron. David cayó en un pecado y se levantó posteriormente. Todos los hombres que fueron llamados justos por Dios en la Biblia, hermanos, cayeron, pero no se quedaron caídos, sino que se levantaron. Es decir, lo que Dios dice: 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Es lo que quiero decir con esto, hermano: el verdadero creyente puede caer, pero también Dios promete levantarlo. Así que el día de hoy quiero responder a modo de pregunta: ¿cuáles son las caídas del justo que la palabra de Dios nos dice 7 veces cae? En primer lugar, hermanos, ¿o por qué caen los cristianos? ¿Cuáles son las razones por las cuales los cristianos caen? En número 1, hermanos, el día de hoy quiero que entendamos: los cristianos caen cuando su corazón se llena de orgullo y vanidad. Cuando hay orgullo, hermanos, en nuestro corazón, cuando somos vanidosos, la Biblia dice claramente en Isaías 50:31, palabra de Dios dice, hermanos: he aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará, y escuche bien, y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. En realidad, queridos hermanos, nadie cae sin antes ser orgulloso en primer lugar. Es decir, hermanos, una de las caídas del cristiano, el justo, es que, hermanos, el orgullo en su corazón. El mismo orgullo, hermanos, que hace que el cristiano caiga, lamentablemente es el mismo orgullo que lo impide levantarse. Es decir, hermanos, tanto el orgullo, me siento tan orgulloso, hay orgullo en mi corazón, y ese mismo orgullo me hace caer, pero por ese mismo orgullo no me vuelvo a levantar. Dice en el libro de Mateo 23:12, el Señor Jesucristo enseñó estas palabras, dice: el que se enaltece, escuche bien, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchos cristianos caen, hermanos, simplemente porque no pueden manejar el éxito. Muchos cristianos caen, hermanos, porque no pueden manejar la autoridad que Dios les permite. ¿Se ha dado cuenta gente, hermanos, comunes? Tantito les dan un puesto en la fábrica, ya como que no pueden, como que ya no caminan en el piso, como que parecen pavos, ¿no? Se les infla el pecho y como que ya no pueden caminar a ras de tierra.
Pero esos mismos cristianos que les dieron una autoridad por parte de Dios, esos mismos cristianos, hermanos, que Dios les permite tener éxitos en cualquier ámbito de trabajo, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que Dios hace que esas personas caigan. Y cuando caen esas personas, ese mismo orgullo con que, ¿cómo yo voy a regresar a trabajar? Especialmente, hermanos, los que trabajamos en el área de la construcción, ¿cómo voy a regresar a trabajar por horas si yo soy patrón? ¿Verdad? Después que te sientes tan inflado, después de que si yo soy flotador de la línea, ¿cómo voy a regresar a un puesto más bajo? Y ese mismo orgullo, hermanos, nos hace quedar tirados muchas veces. Pero el Dios perfecto, nuestro Dios santo, nuestro Dios sin pecado, nuestro Dios sin mancha, declara, hermanos, 7 veces puede caer el justo, pero 7 veces se levanta. Así que, queridos hermanos, hay un pecado en nuestro corazón muchas veces. Nosotros pensamos que las caídas es de matar a alguien, de hacer un pecado, qué sé yo, un pecado más grande, pero en realidad las caídas del justo puede ser problemas del corazón, problemas con la vista, y eso nos hace caer delante de nuestro Dios. El Dios perfecto, el Dios santo, el Dios sin mancha declara, hermanos, que el verdadero justificado, el verdadero cristiano, el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, dice, es imposible que no haya tropiezos en este mundo, pero dice en su palabra en Proverbios, 7 veces cae y 7 veces se levanta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos examinar nuestro corazón si se está llenando de orgullo? Yo quiero darle 3 puntitos bien rapiditos, porque muchas veces mi orgullo me hace no reconocer que soy orgulloso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño test, hermanos, de cómo es que yo me puedo dar cuenta si mi corazón está lleno de orgullo. En primer lugar, inciso A, allá en la pantalla, cuando nuestros ojos se vuelven altivos. ¿Se ha dado cuenta, gente, hermano, como que, mira, así como que de arriba para abajo te anda viendo? ¿O tú andas viendo a las personas de esa manera? Cuando tú empiezas a tener ojos altivos, hermanos, es que hay un problema en tu corazón. Cuando tú empiezas a mirar a los hermanos, a los compañeros del trabajo, de abajo, de arriba para abajo, hay un problema de orgullo. O sea, yo soy mejor que él, yo soy mejor que la hermana, el hermano. Cuando empezamos a tener ojos altivos, hermanos, hay un problema en nuestro corazón. Dice la Biblia en Isaías 5:15, y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos, escuche, de los altivos. Mira, hermano, cuando hay orgullo en el corazón de la gente, como que hasta doble pechuga se sienten, ¿verdad? Pero cuando caen, ese doble pechuga se vuelve como el pavo con el moco caído, doblado. Así que, hermanos, un punto es bien importante en esto es que si usted mira a las personas del hombro para abajo, probablemente hay un problema de orgullo en su corazón. Inciso B en sus bosquejos. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si hay orgullo en mi corazón? Porque el orgullo son cosas que causan que el cristiano caiga. En segundo lugar, inciso B allá en la pantalla, cuando nuestra boca solo habla de grandezas. No que yo ya hice esto, ya hice lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer. No está Dios, si Dios me lo permite, si primeramente Dios. No, él es como el yo, habla de grandezas. Dice primera de Samuel 2:3, no multipliquéis palabras de grandeza y enaltenería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Hermanos, no nos llenemos la boca de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque, hermanos, Dios es el que sabe si vamos a amanecer mañana. Muchas veces, hermanos, decimos yo voy a hacer esto. Hay mucha gente que conozco, hermanos, que como que ellos tienen la llave de todo o el control para hacer todo. No tienen a Dios ni siquiera en la mente. Y esas mismas personas que están hablando de grandezas, que están, no tienen a Dios en sus planes de trabajo o de sus proyectos, muchas veces, hermanos, es porque hay orgullo en sus corazones. Inciso C bien rapidito porque no vamos a tardarnos. Cuando nos alabamos a nosotros mismos,
Cuando nomás es el puro yo hice, yo voy a hacer, yo voy a, y puro yo, ¿verdad? Proverbios 27:2 dice la palabra de Dios: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es mejor, queridos hermanos, que otras personas estén alabándote a ti y no tú mismo. Es lo que dice el sabio Salomón. Y no debemos esperar, hermanos, que Dios nos baje de las nubes. Debemos bajarnos nosotros antes de sentirnos inflados, sentirnos orgullosos, antes de ver a los hermanos de los hombros para abajo, antes de, hermanos, de ponerme yo en el centro de todas las cosas. Hermanos, es mejor que nos bajemos antes que caigamos de las nubes de tan alto donde uno se considera que está. El apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, dice el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es mejor, hermanos, andar a ras de tierra. Es mejor, hermanos, andar con yo les decía a los hermanos el domingo, mejor andar con una troca, ¿verdad? Que el título esté en mi mano, en mi nombre, que todo ya esté pagado, y no andar creído, pensando, hermano, haciéndole saber a la gente o haciéndole creer a la gente que yo, mira, hay personas, hermanos, que han llegado, lo compré efectivo, me dice, ¿verdad? Como que diciendo, tú todavía estás pagando tu carrito, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, esas personas caen y no se levantan. Dios dice, hay muchas maneras como se cae el justo, pero el justo se levanta. En primer lugar dijimos, hermanos, ¿por qué razón los cristianos caen? Por el orgullo del corazón. Podemos darnos cuenta que hay orgullo en mi corazón cuando no trato a los hermanos de una manera, o cuando los trato de los hombros para abajo, ¿no? O cuando yo soy el centro de atención de todas las cosas que están sucediendo. Número 2, dijimos, o lo que nos compete, hermanos, ¿por qué caen los cristianos? Los cristianos caen cuando se vuelven soberbios y altaneros contra Dios. En el libro de Proverbios 29:1, hermanos, dice el sabio Salomón: el hombre que reprendido endurece su cerviz, escuche, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es un gran peligro, queridos hermanos, cuando el corazón del ser humano se vuelve soberbio contra Dios. La palabra soberbia o ser soberbio con Dios, hermanos, es cuando el hombre se cree más sabio que Dios. ¿Ha escuchado, hermanos en la iglesia que dicen, eso dice la Biblia, pero yo voy a criar a mis hijos como yo los voy, yo sé cómo criar a mis hijos? Es soberbio, es la soberbia. Saben qué es lo que tienen que hacer, saben qué es lo que la palabra de Dios dice, pero se vuelven soberbios. Y la soberbia, hermanos, dice la Biblia, de repente serán quebrantados. Yo he escuchado matrimonios que dicen, mi matrimonio es 50-50. O sea, como que, yo no sé si aquí en Ripley, hermanos, pero yo conozco matrimonios, si el bill de la luz son 300, 150 la mujer, 150 el hombre. El matrimonio es 50-50. Y cuando le vas y le dices la Biblia, o no, hermano, que la Biblia dice que someteos los unos a los otros, la mujer, no, eso es lo que dice la Biblia, pero nosotros sabemos cómo tratarnos. O sea, cuando hay una soberbia en el corazón, hermanos, es un asunto que probablemente, hermanos, el cristiano cae en ese aspecto. Dios, hermanos, abate a las personas soberbias. Escuche bien lo que dijo Isaías capítulo 2, versículo 12. Miren ahí en la pantalla: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido. Y escucha la palabra: y será abatido. La palabra abatir, hermanos, es como botarlo, tumbarlo. Es como cuando usted pasaba allá en la finca donde había mango y usted tiraba el mango hasta botar todo. Bueno, de esa manera como tú botabas los mangos en las fincas, bueno, dice la Biblia, ese hombre o esa mujer soberbia, esa persona que se cree sábelo todo, que ella lo sabe, que él a nadie le tiene que decir nada. Bueno,
va a caer, porque será abatido. Pero si es un cristiano justificado, va a caer, pero se vuelve a levantar, dice Proverbios. Tenemos que comprender lo que significa abatir. Significa derribar, bajar, humillar, derribar por completo. No debemos oponernos, queridos hermanos, a Dios, sino que debemos hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, Dios nos dice en su palabra qué es lo que tenemos que hacer, y muchos de nosotros nos sentimos más sabiondos que Dios. Es lo que dice la Biblia, pero yo creo, yo pienso o yo considero. Cuando empezamos a hacer esas cosas, hermanos, nos volvemos soberbios, como que yo sé más que Dios. Y dice la Biblia, hermanos, Isaías, llegará un día donde el altivo, en el altecido, el soberbio será abatido, pero ese soberbio caerá, pero si es justificado se levantará. Número 3, hermanos, quiero terminar los 12 puntos con ustedes, ¿verdad? Pero hasta donde lleguemos, ¿verdad? ¿Por qué razón los cristianos caen? Hemos dicho, hermanos, o hemos visto hasta este punto, los cristianos caen por el orgullo de su corazón. Los cristianos caen por la soberbia que hay en ellos. Número 3, los cristianos caen cuando se vuelven confiados a sí mismos. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos aconseja, hermanos, en capítulo 10, versículo 12, dice el apóstol Pablo: así que el que piensa estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. Muchas de las caídas del cristiano, hermanos, es por ser un cristiano confiado. Y en la Biblia, hermanos, hubo un hombre que se fue llamado justo, pero que confió en su carne, confió que él lo tenía bajo control. Dijo: no, pues lo voy a mandar a la guerra a su marido, y cuando se esté bañando ella, yo voy y nadie va a saber. O sea, como que confió, o sea, yo lo voy a tener bajo control todo. Y fue el justo David quien cayó, pero se levantó. No debemos de pensar, hermanos, que estamos exentos a caer en algún pecado o en alguna tentación y que confiemos en nosotros mismos. Muchas de las veces, hermanos, no va a pasar nada. No, yo voy a ir a tal lado, voy a hacer esto, eso, lo otro, no va a pasar nada. Y hermanos, muchas veces las caídas del justo es por la confianza en sí mismo. La Biblia enseña, hermanos, que el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne se opone. En el libro de Mateo capítulo 26, el consejo de nuestro Señor Jesucristo, versículo 44, dice el Señor Jesús: velad y orad para que no entres en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No debemos, hermanos, confiarnos en nosotros mismos, que yo lo voy a tener bajo control, no va a pasar nada, porque cuando consideramos que nosotros tenemos el control, hermanos, el cristiano puede caer. Es mejor, hermanos, como dice el Señor Jesús, estar en oración para no caer en tentación, y velar para que no estemos expuestos al pecado. No debemos confiarnos en nuestra carne, hermanos. El apóstol Pablo, él lo explicó de una manera diferente en el libro de Romanos 7:18. El apóstol Pablo dice: yo sé que esto en mí es en mi carne. No mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice Pablo: porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo, dice Pablo. Así que, hermanos, no podemos confiarnos en nosotros, no, pues que yo lo tengo bajo control todo, no va a pasar nada, porque cuando confiamos en nosotros mismos, hermanos, es por esas razones el cristiano cae, cuando confía en él mismo y no en Dios. En el libro de Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y, escuche, y confiado. Proverbios 14:16. Así que el pecado, hermanos, se presenta de manera inofensiva, de una manera atractiva, de una manera placentero, pero al final el pecado siempre traerá dolor
a las personas. El pecado, hermanos, será de manera sigilosa, será de una manera silenciosa muchas veces. Va a ser como algo placentero, brevemente, temporalmente, pero el resultado del pecado o de la caída siempre es doloroso. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Una de las caídas del cristiano o del justo, hermanos, es de confiarse en él mismo. Y ustedes saben la historia, hermanos. Este hombre dijo: no, pues nadie se va a dar cuenta, voy a mandar al marido a la guerra, yo hago lo que tengo que hacer, todo lo tengo bajo control. O sea, confió que todo va a salir bien, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, cristianos caen por confiar en ellos mismos. Número 4, y con esto voy a terminar, hermanos. Los cristianos caen cuando se juntan con personas equivocadas. Cuando nos juntamos, hermanos, con amigos que no debiéramos juntarnos, compañeros de trabajo con que no debiéramos juntarnos. Un hombre en la historia que fue llamado justo, él miró la llanura del Jordán y dijo: por aquí es. Y empezó a poner sus tiendas. Él no tenía planes de juntarse ahí con esa ciudad. Pero capítulos más adelante los vemos sentados con los de la ciudad. Los vemos en la puerta principal de la ciudad. Y lo vemos decir: no le hagas daño a mis hermanos. Muchas veces, hermanos, nuestras caídas es por juntarnos con personas equivocadas. O las caídas del cristiano muchas veces es por juntarnos con las personas equivocadas. En el libro de Proverbios 24, versículo 21 en adelante, el sabio Salomón nos dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. La palabra veleidoso, hermanos, son los inconstantes, esos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Son esos que vienen un domingo sí, 2 domingos se pierden y aparecen ahí como el huracán, ¿verdad? De repente aparecen y dice: no te juntes con ellos. ¿Y por qué? Mira, la Biblia nos dice por qué. Porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprenderá? ¿Usted ha escuchado un dicho mexicano que el que se junta con lobos, qué dice la otra parte? Aullar se aprende. Usted tenga un amigo mal hablado y al rato va a estar hablando malas palabras. Usted tenga un amigo de malas andadas, hermanos, y al rato usted va a estar andando en malos pasos también. Así que, hermanos, las caídas del justo, las caídas del cristiano, muchas veces son un problema de orgullo en el corazón. El cristiano cae, hermanos, muchas veces porque se consideran más sabelotodos más que Dios. Eso es lo que dice. Mi hermano, yo he escuchado hermanos, no son aquí de Ripley, gracias, ¿verdad? Pero ni tan cerca para no estar muy quemándote con Dios, pero tampoco lejos para estar muy frío. Como que diciendo así de lejito está bien. Como no te comprometas mucho con la iglesia, ¿verdad? Y hermanos, dígame dónde están esas personas que yo he escuchado que dijeron esas palabras. Porque, hermanos, muchas veces nuestras amistades, hermanos, serán ocasiones a que también caigamos. No vamos, pero hay muchos dichos, ¿verdad? Hay muchos versículos que enseñar, pero mira, hay un dicho mexicano, dice: el que jala la pata, ¿cómo es ese? Tanto peca el que mata como el que jala la pata, hermanos, tarde que temprano. Si usted se junta con dice el buen Chapín, con un bolo, al rato vas a estar de bolo también. Así que, hermano, el cristiano cae cuando se junta con personas equivocadas. El juntarnos con personas inconstantes traerá destrucción cuando es destruido juntamente las personas que se juntan con ellos. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, cuando son, pero así, amigos y amigas? Cae uno, cae también la amiga. Porque la Biblia enseña, hermanos, que no debemos juntarnos con esas personas inconstantes. Muchos piensan, hermanos, que ¿qué tiene de malo? Que yo no le miro nada de malo. Pero, hermanos,
la Biblia nos dice, no te juntes, no comas ni aún con ellos, llamándose ser cristiano, y anda haciendo cosas de mundanos. En Segunda de Crónicas hay una historia que yo quisiera que viera ahí en la pantalla, hermanos. Crónicas 20:35 dice: pasadas estas cosas en el reinado de Josafat, dice, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual, ¿quién era este famoso Ocosías? Dice, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Sion Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava de Masera, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto te has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Muchas veces, hermanos, la destrucción, las caídas del cristiano es por juntarse con las personas equivocadas. En la Biblia, hermanos, como le dije al inicio, hay 7 hombres que fueron llamados justos. José fue llamado un hombre justo, Moisés fue llamado un hombre justo, David fue llamado un hombre justo, Abraham fue llamado hombre justo, Noé fue llamado hombre justo, Lot, Job, y los 7 hombres que fueron llamados en la Biblia justos por Dios cayeron. Pero se cumplió lo que Dios dice en Proverbios. Estos hombres cayeron, pero se levantaron. Y muchas veces, hermanos, tenemos amigos cristianos, amigos, hermanos, familiares quizás que han caído, tal vez por orgullo, tal vez porque confiaron en su propia carne, en ellos mismos. Tal vez se sintieron más sabelotodos, yo sé cómo controlar esta situación. O probablemente empezaron a tener amistades con personas equivocadas. El Señor Jesucristo no nos mintió, Él dijo, imposible que no vengan tropiezos. Pero la palabra de Dios nos dice, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Quiero terminar con esto, hermanos. El cristiano no se hace por venir un domingo a la iglesia. El cristiano se hace, hermanos, por las caídas que tiene, pero por las veces que él se levanta. Hay un hombre llamado Thomas Edison, inventor de la luz eléctrica. Gracias a ese hombre tenemos las lámparas en nuestra actualidad. Y en su biografía, hermanos, fracasó, dice la historia de su biografía, 10,000 veces fracasó, donde el foco, cuando al querer prenderlo, se fundía, se quemaba. Pero lo que lo llevó a que su nombre existiera en las historias, hermanos, es que él no se quedó derrotado. Se le quemaba el foco, volvía a hacerlo, hasta que él logró encender el foco que tenemos hoy en día. Él dijo estas palabras: nadie se recordará por el número de veces que fracase, dijo, sino por el número de veces que tenga éxito. El cristiano, queridos hermanos, no va a ser recordado por las veces que caiga. El cristiano será recordado por las veces que él se levantó de las caídas. En el Salmo 34, 2 versículos más y termino solamente para que lo tengamos en mente. Salmos 34, 19. Dice la Biblia, hermanos, a ver si es el último versículo, creo, y tengo otro versículo para que lo tengamos, que lo leamos juntos. Salmo 34, 19. Muchas, dice la Biblia, son las aflicciones del justo. Es decir, hermanos, muchas maneras vamos a ser afligidos, vamos a tender a caer, a tender a tirar la toalla. Muchas, dice la Biblia. De múltiples maneras, probablemente no te saludaron, no te dieron la mano, te viraron la cara, en cualquier manera, hermanos, el cristiano puede caer. Pero dice la Biblia, hermanos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Van a haber aflicciones en nuestra vida, vamos a tener caídas, vamos a tener, hermanos, momentos en el cual estaremos en el piso tirados. Pero dice Proverbios, 7 veces cae el justo
y 7 veces se levanta. La pregunta es, ¿por qué sigues tirado? ¿Por qué sigues caído? ¿Por qué no te has levantado? ¿Por qué sigues lamentándote allá en el piso? ¿Por qué no estás ferviente en los caminos del Señor? Y yo quiero que mire conmigo en la Biblia, ahora sí que con un versículo, hermanos, y terminamos. Mire conmigo el libro de Salmos capítulo 1. Y se pone de pie y con eso terminamos. Salmo capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, los versículos del 1 hasta todo el capítulo, son 6 versículos. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 6. ¿Ya está conmigo ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón, ustedes saben, verán, han estudiado las bienaventuranzas, feliz, dichoso, contento el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. ¿Y cómo es este hombre que no ha aprobado pecado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero mire conmigo el versículo 4. No así los malos, no así los que no son justificados, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay 2 razones por la cual, hermano, la gente sigue permaneciendo en el piso tirado y no se ha levantado. Probablemente porque no ha sido justificado, o tal vez profesó su fe de sus labios para afuera, porque la Biblia dice: no así los impíos, no así los malos, ellos se mantienen tirados y perecen. Proverbios 24, el pasaje que leíamos, dice: 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, mas los impíos, ¿quién los va a poder levantar? Muchas son las aflicciones, hermanos, que nos pueden llevar a caernos. Muchas son las razones por las cuales el cristiano cae. Un orgullo en su corazón, la soberbia, el juntarnos con malas compañías, malos amigos, malas influencias. Pero el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, hermanos, el justificado por la sangre de Cristo, vuelve a levantarse. Así que yo te digo que meditemos en esto, hermanos. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, si usted ha sido justificado delante de nuestro Dios, puede que haya aflicción en su vida, puede que haya caídas en su caminar, pero recuerde que 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Quiero animarte, querido hermano, amigo, si usted está afligido, ha caído, se ha distanciado en las cosas del Señor, en la mente y en el corazón de Dios es que el justo se levanta. Torre fuerte es Jehová, dice la Biblia, y a él corren los justos. ¿Por qué sigues alejado de las cosas de Dios? ¿Por qué te alejas de Dios? Porque en el corazón de Dios anhela que los que somos sus hijos nos levantemos si en algún momento llegamos a caer. Señor mi Dios, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Señor, quizás algún hermano, alguna familia, algún compañero ha caído, mi Dios. O quizás algún hermano en un futuro caerá, mi Dios.
Pero el día de hoy hemos aprendido que en tu corazón, en tu mente, que el que es justificado se levanta. Y tú, nuestro Señor Jesucristo, nos advertiste: muchas son las aflicciones del justo. Y Señor, te rogamos, si alguno de nosotros llegásemos a caer, Padre, ayúdanos a correr a ti. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Queremos que tú seas nuestra torre fuerte, Señor. Oramos, Señor, que mis hermanos que quizás se han alejado, han caído por alguna razón, Señor, sea este momento la oportunidad de levantarse, Señor. Porque en tu corazón está, Señor, de levantarlos y no mantenerse ahí caídos donde ellos están. Padre, gracias por la vida de grandes hombres, Señor, que tú los llamaste justos, que a pesar de sus caídas volvieron a levantarse, mi Dios. Yo te ruego, Dios, que tú nos ayudes a levantarnos en nuestras caídas. O danos la humildad, Señor, de poder ayudar a los que se han caído en el caminar de la vida cristiana. Señor, ayúdanos a poder ser cristianos maduros, cristianos que podamos ayudar a nuestros hermanos que de una u otra manera han caído, mi Dios. Porque tu anhelo, mi Dios, es que el justo se levante, Señor, de su caída. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.